Por la situación en que vivimos, se han producido varios documentales de cómo podemos salvar al planeta y disminuir los efectos del cambio climático. Usualmente, estos documentales proponen usar energías renovables, como la solar o la eólica, para reemplazar los combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. Pero casi ninguno menciona la energía nuclear. Lo más seguro es que al oír esto, hayan pensado en algo como Chernobyl o Fukushima, los desastres nucleares más famosos hoy en día. Sin embargo, la realidad es distinta a lo que podemos creer. El propósito de este video es informar a ustedes sobre la energía nuclear en la actualidad y sobre lo que ha sido en el pasado, para aportar en los debates respecto a cómo conseguir las metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable. ¿Cuál es la diferencia? Todas las maneras de producir energía siguen el mismo principio, calentar agua. Pero el interrogante está en la eficiencia y en la huella de carbono. Para comparar, el uranio es más de 1.000.000 de veces más energético que el carbón. Para ponerlo en perspectiva, 1 kilogramo de uranio produce más energía que 1.000 toneladas de carbón, además de ser carbono neutral. Algo que no muchas industrias pueden lograr, como por ejemplo la industria de los alimentos o la textil. Uno de los miedos más comunes asociados a la energía nuclear es el de la radiación. Estos miedos son derivados de nociones erradas producto del desconocimiento general sobre la naturaleza de la radiación. Por ejemplo, en Los Simpsons, los desechos radiactivos de la planta tienden a ser representados como barriles llenos de un líquido verde y brillante que suele ser vertido en cuerpos de agua, contaminando y generando mutaciones en la vida silvestre. Pero esto no podría estar más alejado de la realidad. Solo por vivir en este planeta estamos expuestos a radiación. Sin embargo, contrario a lo que puede creerse, los niveles de radiación cerca de una planta nuclear son indistinguibles de la radiación natural. Esto es producto de su diseño, pues las plantas nucleares son uno de los tipos de construcción más seguros debido a la cantidad necesaria de hormigón armado y de hormigón de alta densidad que se utiliza en su construcción. Pero, ¿los desechos nucleares siguen siendo peligrosos? Existen tres tipos de desechos. Alrededor del 90% de los desechos son de bajo nivel y equivalen a guantes o papeles que con tan solo ser guardados por un tiempo en un lugar seguro, eventualmente podrán ser reusados. De nivel intermedio, que abarcan entre el 9 y el 7% de los desechos radiactivos totales, y de nivel alto, que corresponden entre un 3 y un 1%. Estos desechos son almacenados en contenedores conocidos como casquetes secos, los cuales están fabricados de hormigón y son enterrados bajo tierra in situ, de manera segura siguiendo los protocolos adecuados, en contraste con los combustibles fósiles, cuyos desechos son lanzados al aire sin preocupación por el daño que puedan generar. Pero debe ser muy costoso. Tenemos que invertir en nuevas formas de generar energía. El cambio es lento y es necesario tomar decisiones pensando en el largo plazo. Las plantas nucleares necesitan mucho menos espacio que otras instalaciones para producir la misma cantidad o más de energía, y son independientes de las condiciones ambientales, siendo fuentes constantes de energía, a diferencia de las plantas eólicas, que no pueden producir energía sin viento, y las plantas fotovoltaicas, que están inactivas cuando no captan la luz del sol. ¿Pero qué hay de Chernobyl? Lo primero que la gente piensa cuando se menciona la energía nuclear es uno de los desastres nucleares más grandes de la historia, Chernobyl. Pero lo que ocurrió aquí es algo que nunca podría repetirse con los estándares de seguridad de hoy en día. La planta nuclear de Chernobyl fue puesta en operación de 1977 en adelante, pero incluso antes de ser construidos, los reactores tenían unos problemas de diseño que los hacía potencialmente peligrosos. Lamentablemente no somos ingenieros nucleares, por lo que no sabríamos cómo explicarlo de manera completa y tampoco queremos mentirles. Pero lo que sí sabemos es que este desastre se debió a la falta de experiencia del equipo, la falta de una cultura de seguridad, la posibilidad de apagar los sistemas de seguridad, reactores baratos por encima de la seguridad, la Unión Soviética era un sistema corrupto y más. Además de esto, antes de abril de 1986, el fatídico día del accidente, ya se habían reportado otros accidentes en años anteriores, y hasta se había declarado como una de las plantas nucleares más peligrosas de la Unión Soviética. Y el día del accidente se estima que el reactor estaba sobrepasado en más de un 100.000% de su capacidad. Esto, teóricamente hablando, sería el equivalente a tener más de 1000 derrames de petróleo en un solo lugar al mismo tiempo. Y entonces,
Fukushima. El 2011, este lugar fue azotado con un terremoto, un maremoto y un día después la explosión de uno de los reactores. Y en los 4 días siguientes ocurrirían un total de 2 explosiones más en los reactores. Murió mucha gente a causa del terremoto y el maremoto. Pero aunque no lo crean, no murió gente por causa del reactor, el cual no estaba preparado para estos dos desastres uno detrás del otro. Pero eso no quiere decir que no haya sido posible evitarlo. Fukushima Daiichi está posicionado cerca de un cuerpo de agua, lo cual es necesario para todos los reactores nucleares, en donde estos puedan utilizar el agua para los procesos. Esta agua puede ser dulce o salada y termina completamente limpia, por lo que puede ser reutilizada por el mismo reactor de nuevo. Desde 1991 que se reportaban las faltas de medidas de seguridad, como por ejemplo para maremotos, y varias veces mandaron recados a TEPCO, la empresa responsable, pero nunca se tomaron las medidas necesarias para un desastre que pudo haber sido evitado si se hubiera tomado desde un punto de vista sensato por la gente a cargo. Estas explosiones, aunque no lo parezca, fueron controladas dentro de lo posible, dada la situación. Esto no quiere decir que en este evento no haya sido un desastre, por varias razones, pero no estuvo ni cerca de ser lo que ocurrió en Chernóbil. ¿Y las bombas nucleares? Esto es totalmente distinto. Los reactores nucleares han desarrollado diseños más limpios y seguros, mientras que las bombas nucleares siempre han sido armas de destrucción masiva. Al lanzar una bomba, dependiendo de la potencia, en el punto de impacto toda la gente queda vaporizada. Las sombras se quedan plasmadas terroríficamente en el entorno. Un poco más afuera, destrucción masiva. Todo lo que es inflamable se empieza a quemar, incluida la gente. Y en la zona más externa ocurren ondas de choque que pueden romper ventanas o lanzar gente. Aún más terrorífico es que ahora mismo, y desde hace muchos años, que se tiene la potencia suficiente para destruir cada ciudad mayor en el mundo. Y estas bombas podrían ser lanzadas en cualquier momento, acabando con la civilización como la conocemos. En este momento existen alrededor de 13.000 armas nucleares en el mundo. Más del 90% están en manos de Estados Unidos o Rusia, y con la detonación de solo 100 de estas, se levantaría una gran cantidad de polvo y escombros a la atmósfera, bloqueando la luz del sol y produciendo una caída de la temperatura global de entre 20 a 30 grados Celsius, por debajo de lo que estaba en la última era de hielo. Esto también produciría la muerte indirecta de miles de millones de personas al fallar los cultivos, produciendo una hambruna mundial. Al final, nadie gana. ¿Y qué hay de Hiroshima y Nagasaki? A pesar de haber sido atacadas con una bomba nuclear, hoy en día estas ciudades están siendo habitadas sin problemas. La razón general se debe a que dependiendo de la altura a la que detona la bomba, está correlacionado con la amplitud del daño y lo conocido como fallout, que es radiación que queda en el lugar. Mientras más alta la detonación, mayor es el impacto, pero queda una menor cantidad de fallout. En Hiroshima la bomba se detonó a 600 metros por encima de la ciudad, mientras que en Chernóbil este desastre se asemejaría con lo conocido como una bomba sucia, que deja mayores repercusiones en el área, como altos niveles de radiación. En términos de la radiación recibida, en cualquier parte del mundo se recibe radiación de fondo gracias al sol, pero en Hiroshima y Nagasaki se recibe hasta 0,3 microsieverts al año, en comparación con la gran mayoría del mundo, en donde se recibe hasta 0,2 microsieverts como radiación de fondo. Un aumento del 50% suena como un gran aumento, pero un microsieverts es el equivalente a comer un plátano. Al volar en avión se recibe una dosis alrededor de 3 microsieverts dependiendo de la altitud del vuelo, ya que hay una menor cantidad de atmósfera que protege de los rayos solares. Pero aún más que eso, fumar puede llegar a dar una dosis de hasta 170.000 microsieverts en los pulmones. Al contrario de lo que se cree, debido a la ficción, la radiación no produce mutaciones como las que imaginamos, y dependiendo de la dosis recibida, el efecto más común de la radiación es un aumento en la probabilidad de desarrollar cáncer. ¿Y por qué ocuparla? Aunque no lo parezca, mucha gente muere por causas que pueden ser rastreadas a los combustibles fósiles, como enfermedades respiratorias o efectos del cambio climático. Como sociedad, cada día que no transicionamos a energías limpias, continuamos condenando a gente sin pensarlo, además de dañar nuestro propio planeta. Si queremos alcanzar las metas de desarrollo sustentable, es necesario que como sociedad estemos informados al respecto y tomar las decisiones que nos beneficien a todos. Al final, debe haber gente que todavía no esté convencida de lo que les acabamos de contar. Y está bien, después de todo no somos expertos. Por lo que los invitamos a que busquen y se informen ustedes mismos utilizando fuentes confiables.